Hola, buenas noches. Para los que están viendo esta grabación, estamos esperando que se conecten algunas personas a la transmisión en vivo. Buenas noches a los que van llegando por ahí. Ya en unos minuticos empezamos con la enseñanza de hoy. No puedo ver quién está conectado. Hola, ahora Tania Aleja, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, mientras más personas se conectan a la transmisión en vivo, vamos a empezar orando. Allí donde estás, dispone este tiempo para aprender, para conocer la palabra que el Padre quiere hablar hoy a nuestros corazones, y cerremos nuestros ojos para orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permites compartir como familia, Señor, como un solo cuerpo, y alimentarnos de tu palabra. Gracias por lo que tú has preparado para hoy, por la enseñanza que tú quieres traer hoy a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos solamente para escucharte a ti, Señor, para guardar y atesorar la palabra que tú nos enseñarás y para tomarla como alimento vivo para nuestros cuerpos, Señor. Te damos gracias por todas las personas que se conectan a esta transmisión, que en el futuro verán este video, Señor. Gracias por sus vidas y gracias por el propósito que hay en ellos. Te pedimos, Señor, que les bendigas a ellos y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, voy a empezar con un resumen de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, mientras otras personas se conectan para iniciar la clase. Entonces, hemos estado viendo la serie que se llama La Palabra de Dios. Hemos estado estudiando ya 4 noches con el día de hoy y hemos estado básicamente viendo acerca de la Palabra de Dios. En la primera clase con los pastores Leonardo y Emilce estábamos estudiando algunos aspectos técnicos de la Biblia, como lo es el número de libros de la Biblia, el número de autores, en cuántos idiomas fue escrito la Biblia, la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, algunos aspectos técnicos, pero también veía... Hola, perdón, me fui por un minuto. Por favor, me escriben si me están escuchando, porque creo que no tengo internet. Bueno, creo que sí me están escuchando, nadie me escribió, pero creo que sí me están viendo. Hola, bueno, creo que ya volví. Entonces, les estaba contando el resumen, ¿no? También veíamos allí en este primer estudio a través de la vida de Ezequiel cómo el deseo del corazón del Padre es que nosotros podamos alimentarnos de esa palabra, meditar en esa palabra, confiar en la certeza que hay en esa palabra y obedecer esa palabra, ¿no? Entonces veíamos todo esto a través de la vida de Ezequiel y veíamos cómo realmente la palabra se convierte en un alimento para nosotros, en un alimento espiritual que trae vida a nosotros. Luego vimos con Felipe sobre la mente de Dios y veíamos cómo la palabra es un reflejo de los pensamientos de Dios y que a veces quizá para nosotros como seres humanos es difícil entenderlos
porque como ya lo veíamos en otros estudios anteriores, los pensamientos de Dios superan nuestra capacidad intelectual, están más allá de lo que nosotros como humanos podemos comprender. Entonces, un punto importante allí es que necesitamos al Espíritu Santo para poder comprender los pensamientos de Dios, que están reflejados allí en su palabra. Y también veíamos cómo la palabra toma autoridad, que en Ezequiel veíamos de que se nos pide confiar en la palabra, porque el origen de la palabra es Dios mismo, porque la palabra fue inspirada por Dios, porque aquellos que escribieron la palabra fueron inspirados. Entonces vemos cómo allí la palabra toma autoridad y nos da la confianza para creer en ella y en lo que allí está. Vemos algo muy interesante, y es como la Biblia nunca trata de explicar la existencia de Dios, porque sería algo que nosotros no podríamos comprender, ¿no? Nuevamente venimos a esto de que Él es un Dios que está más allá de nuestros conocimientos, más allá de lo que podemos comprender, pero veíamos como la Biblia simplemente habla acerca de lo que Él es, proclama su existencia, pero nunca trata de explicarla. O sea, allí nunca vamos a encontrar cómo fue creado Dios, por qué, su forma. No vamos a encontrar esas cosas, sino que vamos a encontrar la proclamación de su existencia y cómo se hace evidente en medio de nosotros. Y ayer estudiábamos con Aleja y con Brian acerca de la revelación del corazón de Dios y cómo podemos entender el corazón de Dios allí en su palabra, y cómo el amor es un elemento importante para poder entender su palabra. El amor, que es una de las características comunicables de Dios, es decir, que Él no la ha entregado a nosotros para que la vivamos también, nos permite darle vida a esa palabra, y que cuando no hay amor en esa interpretación de la palabra, que cuando no está acompañada de la revelación del Espíritu Santo, la palabra se va a convertir en nuestras vidas en legalismo, va a ser palabra muerta que vamos a estar intentando todo el tiempo obedecer o hacer que otros obedezcan, pero sin un sentido, sin comprender el corazón de Dios, sin comprender qué había allí en su corazón cuando Él escribió eso. O quizá vamos a estar intentando obedecer cosas que ya no deberíamos hacer porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces vemos la importancia nuevamente del amor que esté presente allí como revelación del Espíritu en nuestras vidas para entender la palabra. Si quieres profundizar un poco más acerca de esto que hemos visto en los días anteriores, te invito a que vayas a los videos, están allí en la página de Casas del Artesano, ¿vale? Y hoy vamos a ver como el último punto de esta serie, que se llama Interpretando la Biblia adecuadamente. Entonces los voy a invitar que vayan allí al Salmo 119. Vamos a leer un apartado del Salmo 119 del versículo 9 al versículo 16. Yo sé que quizá tú tengas allí la versión Reina Valera, la nueva versión internacional, lo puedes leer allí, no hay ningún problema, pero yo te lo voy a leer en la versión de Message, que es una versión en inglés. Te voy a leer la traducción porque me pareció un poco más profunda. Entonces dice, allí este es un salmo que escribió David, y David empieza esta sección del Salmo 119 con una pregunta. Dice, ¿cómo puede una persona joven vivir una vida limpia? Y él mismo allí se responde y dice, al leer cuidadosamente el mapa de su palabra. Vamos a tener presente esa palabra mapa, al final les voy a contar por qué, así que quédense hasta el final, por favor. Dice, estoy decidido a perseguirte. No me dejes perder las señales que has publicado. He depositado tus promesas en la bóveda de mi corazón para no pecar contra ti. Bendito sea Dios. Adiéstrame en tus formas de vida sabia. Voy a transferir a mis labios todo el consejo que sale de tu boca. Me deleito mucho más en lo que me cuentas sobre vivir que en reunir un montón de riquezas. Considero cada bocado de sabiduría de ti. Observo atentamente cómo lo has hecho. Me gusta todo lo que me has contado de la vida. No olvidaré ni una palabra. Como vemos en esta sección del Salmo, David habla acerca de la riqueza de la palabra, de cuán
deleitosa es para Él, de que le permite vivir una vida limpia, de cómo ha transformado su forma de vivir, su forma de hablar, de lo que Él ha hecho con esta palabra, que es atesorarla en su corazón, de cómo ha traído sabiduría a su vida. Entonces vemos cómo es David allí hablando acerca de la riqueza que trae la palabra de Dios. Y vamos a tener allí estos versos presentes y vamos a ver cómo el pastor Price, que es quien hizo este estudio en un inicio, él hace unas preguntas, al igual que lo hacía David allí en el Salmo, hace unas preguntas para iniciar y él dice como: ¿existe una manera de evitar desviarnos de los asuntos que realmente nos quiere enseñar la Biblia? ¿O existen maneras de leer la Biblia con confianza? Como veíamos a lo largo de estos días o a lo largo de los estudios que hemos realizado anteriormente, para nuestro pensamiento, para nuestro cerebro humano es difícil procesar la grandeza de Dios, la grandeza de su existencia, de su creación, de sus decisiones. Entonces el pastor por ahí se pregunta cómo hay una manera confiable de hacerlo, y hemos visto y estudiado a lo largo también de estos días cómo es el Espíritu Santo el único que nos va a dar esa certeza de tener una revelación directa del corazón del Padre a nuestras vidas a través de su palabra. Pero también aprendíamos cómo la palabra escrita es una revelación especial que el Padre diseñó y escribió especialmente para nosotros. Él quiso que estuviera allí escrito para que nosotros a través de ella pudiéramos conocerle a Él, conocer sus propósitos, sus mandatos, sus deseos, los planes que tenía futuro para con nosotros. Entonces, vemos como quizá una respuesta a esas preguntas es la hermenéutica, que para aquellos que no saben, la hermenéutica es la ciencia de interpretar específicamente la palabra de Dios. Pero entonces no vamos a ver hoy como algunos tecnicismos o algunas normas técnicas de la hermenéutica para expresar la palabra, pero vamos a ver algunos consejos prácticos que pueden dar una respuesta a esas preguntas, y es cómo podemos leer la Biblia sin desviarnos de lo que realmente allí Dios quiso enseñarnos, ¿no? Ya veíamos ayer que a través del amor y a través del Espíritu Santo, pero vamos a ver ahora algunas cosas un poco más, unos consejos un poco más prácticos, más técnicos, y que apelan a lo que nuestro cerebro humano puede hacer. Entonces allí hacía referencia a una cosa, y es el pensamiento humano, ¿no? Y es, ¿qué es el pensamiento humano? Y como cuáles son las formas en las que nosotros como humanos trasladamos ese pensamiento de algo abstracto, de algo que está solo en nuestra mente, y lo trasladamos a algo que otros seres humanos puedan entender, ¿no? Entonces, buscaba, yo no soy psicóloga ni nada, pero buscaba algunas definiciones de lo que es el pensamiento. Entonces encontraba lo siguiente: decía que el pensamiento es un producto de la actividad mental que puede surgir mediante actividades racionales del intelecto o abstracciones de la imaginación, y que el pensamiento nos sirve para plantear cuestionamientos en nuestra vida, para tomar decisiones, para mejorar o cambiar la forma en la que nosotros hacemos juicios sobre la vida, sobre las situaciones que vivimos, o para ser creativos y expresar cosas nuevas que aún no existen, ¿no? Entonces, como les decía, una de las maneras de poner en físico, en algo tangible que otras personas puedan entender, es a través de la palabra, ¿no? Bien sea la palabra hablada o la palabra escrita. Les voy a pedir un momento que se me va a descargar el celular. Ya, perdón. Veíamos como si tomamos, hay otras maneras, ¿no?, de poner nuestro pensamiento en algo que otros puedan entender, ¿no? A través de imágenes, de dibujos, de pinturas, de un sonido, de una canción, en fin. Pero para asociarlo con la palabra, entonces nosotros vamos a ver cómo la palabra tiene algunas unidades, ¿no? Entonces nosotros partimos de una palabra, de una frase, de una oración, de un párrafo, después de un tema muy grande, y luego de este gran tema un gran libro, ¿no? Entonces, si ponemos un ejemplo, es como si yo partiera a decir el carro rojo, pero entonces tengo como sujeto, verbo, complemento, entonces me falta algo más, ¿no? Entonces el carro rojo de mi tía.
Entonces allí ya hay una oración, ya no solamente hay una frase, pero hay una oración. Entonces, para seguir avanzando, entonces yo les diría el carro rojo de mi tía que llegó de Cartagena. Y entonces allí ya tendría un párrafo más largo, pero entonces si yo les cuento toda la historia de mi tía, ya tendría un tema, ¿no? Que es la vida de mi tía, la que llegó con el carro rojo. Y si avanzo un poco más, les voy a estar ya quizá contando un libro de toda mi familia y de cada uno de los individuos que habitan en mi familia, ¿no? Entonces, con base en esto, nosotros vamos a ver cómo el pastor Price nos sugiere algunos consejos prácticos que podemos usar para tener una certeza de que lo que estamos estudiando de la palabra, de ese pensamiento de Dios trasladado allí a la Biblia, sea correcto y no nos desviemos y no podamos ser engañados, ¿no? Entonces, si te gusta tomar nota, te voy a compartir acá 7 consejos que él nos da. Vamos a estar viajando por varios versículos de la Biblia, no porque los vayamos a estar estudiando a profundidad, pero los vamos a estar usando como ejemplo de lo que sería poner en práctica estos consejos, ¿no? Entonces, vamos a ver, allí son 7 y él lo llamó como 7 unidades de la palabra de verdad. Entonces, el primero es las oraciones completas en las escrituras. Entonces allí el pastor Price nos explica como que nosotros no podemos sacar conclusiones si estamos tomando solamente una incompleta de la palabra, ¿no? No podemos pretender enseñar algo acerca de la palabra si es que solamente estamos tomando una oración que está incompleta allí. Entonces, vemos allí cómo nos pone algunos ejemplos. Vamos a ir por un momento al Salmo 14, versículo 1. Si quieren, tómenlo como nota ya como ejemplo, yo se los voy a leer. Dice, el Salmo completo, el versículo completo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Pero si quizá un ateo quisiera justificar que Dios no existe y va a decir allí en la Biblia dice, no hay Dios. O en otra versión, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice Dios no existe. Si solamente tomáramos una pequeña frase de ese versículo. Lo mismo pasa en el Salmo 153.1, que es el versículo es básicamente igual al versículo del Salmo 14. Vamos también a tener el versículo de Primera de Reyes 8:23, que dice, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Entonces vemos como también allí encontramos esta frase de no hay Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no podemos sacar conclusiones basadas en pequeñas o en cortas oraciones de lo que hay en la Biblia. Vemos como, no, así como en la historia que yo les contaba al principio, que pues si yo les digo el carro rojo, ustedes quizá van a pensar otra cosa de lo que yo estaba pensando que era el carro rojo de mi tía. Ustedes quizá estaban pensando en el carro rojo que yo soñaba en comprar. Entonces vemos como si no el contexto completo de lo que está diciendo allí, de por qué fue allí introducida esta oración, no vamos a poder comprenderla, no vamos a poder aprender allí algo de ella. Cuando vemos que el pastor ponía un ejemplo sobre un libro que él tenía que se llamaba Escudriña las Escrituras. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí conectados, hemos sabido que esa es una frase que está en la Biblia, está allí en Juan capítulo 5, versículo 39, y vemos como la primera frase, la primera oración de este versículo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero si nosotros vamos al contexto o a la parte completa de donde está esta pequeña frase, vamos a ver que es allí Jesús quien está criticando a los fariseos y les está diciendo como que ustedes creen que por escudriñar van a tener vida eterna, pero lo que en realidad les está diciendo es que ustedes no saben que si no vienen a mí no van a tener la vida eterna. Entonces, de por sí la sola palabra escudriña las Escrituras es buena, es un consejo bueno y es un consejo perfecto, pero si queremos realmente enseñando, era Jesús reprendiendo, porque no solamente a través de la palabra vamos a poder tener la vida eterna, pero es a través de Jesucristo que vamos a poder tener esa vida eterna, es a través de la palabra viva que es Jesucristo. Entonces
como primer consejo ahí es la importancia de tener oraciones completas, sino oraciones sacadas del contexto, sacadas allí de la palabra para enseñar a otros o para tomar consejo para nuestra vida si no hemos comprendido lo que hay alrededor de esa oración. Como segundo tenemos, entonces pasamos de la oración, ahora pasamos al párrafo. Entonces vemos como las oraciones unidas, muchas oraciones, hacen un párrafo y desde luego nosotros podríamos tomarlo quizá allí por versículos o algunas secciones de versículos que vendrían a ser párrafos. Vamos a ver un ejemplo allí que tenemos y es como el mismo Satanás está tomando un apartado de la palabra para tentar a Jesús. Entonces vamos a ir allí a Mateo en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Entonces vamos a ver qué dice. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, pues escrito está. Vemos como el diablo mismo está citando la palabra. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vemos cómo era el mismo diablo tomando toda una oración completa de la palabra para tentar a Jesús y para decirle que hiciera algo, ¿no? Esta es una frase que él sacó del versículo 91, si lo quieres tomar allí como nota para que lo tengas de ejemplo, es tomada del Salmo 91 de los del verso 11, 12 y 13. Entonces vamos a ver, si nosotros regresamos allí al origen de esa palabra donde Satanás la tomó, vamos a ver que en el versículo 13 la palabra dice, sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Entonces vemos como si entendemos el contexto completo de esta palabra, lo que allí se estaba haciendo enseñar era que Jesús era quien iba a pisar allí sobre el león, sobre el león y la víbora, que allí en este momento estaba haciendo Satanás mismo. Entonces él mencionó solo la parte que le convenía, ¿no? La primera de salta que los ángeles te sostendrán, pero no mencionó la siguiente. Y así muchas veces puede pasar en nuestra vida, como cuando sacamos una frase de contexto, puede estar siendo usada por Satanás para traer cosas negativas a nuestra vida, para traer condenación, porque quizá vemos muchos versículos que hablan sobre nuestro pecado y demás, pero si nos quedamos solo con esto no vamos a entender que posteriormente hemos entrado en una gracia y que Cristo ha pagado por nosotros y demás. O sea, pueden haber muchas implicaciones si es que nos quedamos solamente con eso. Entonces vemos cómo las oraciones tienen que ser entendidas a la luz mínimo de un párrafo completo y que la oración nunca va a contradecir lo que está allí dentro del párrafo, ¿no? Siempre van a estar en unión, siempre van a tener un significado y vamos a ver allí plasmado el pensamiento del Padre con respecto a un tema específico, ¿no? Vamos a ir a otro ejemplo allí en Filipenses 4:13, que quizá muchos de nosotros lo conocemos, que es muy famoso y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que quizá es una palabra, es una frase positiva, es una frase de ánimo para nosotros en la que estamos diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero si nosotros no vamos a interpretarla allí a partir de lo que Pablo estaba diciendo, de por qué él estaba diciendo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a pensar que podemos hacer cualquier cosa en esta vida y Cristo nos fortalece para hacerlo, no importa lo que sea. O sea, yo puedo ir y hacer quizá cualquier maldad y lo puedo hacer porque Cristo me da la fuerza, pero si nosotros vamos allí y leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 13, podemos allí encontrar el por qué Pablo estaba escribiendo eso, ¿no? Entonces, él estaba hablando allí primeramente de que había aprendido a vivir en escasez, que había aprendido a vivir en abundancia, que había aprendido a ser humilde y que todo esto lo había podido hacer gracias a Cristo, que lo había hecho a través de la fortaleza que le daba Cristo para transitar a través de estas situaciones, de las situaciones de escasez, pero también de las situaciones de riqueza sin enaltecer su corazón. Entonces es importante, nuevamente, vemos allí como quizá en el anterior veíamos como Satanás usando la palabra de manera negativa, pero como esta frase que quizás es muy positiva para nosotros, cómo debemos entender cómo ponerla en nuestra vida
no simplemente como que podemos hacer cualquier cosa y Cristo nos va a dar la fuerza para hacerlo, pero que a través de Cristo nosotros vamos a poder pasar por cualquier situación manteniendo ese corazón humilde de Cristo, manteniendo el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿listo? Entonces hasta allí el segundo. Entonces primero veíamos el tema de las oraciones, luego como segundo la importancia de los párrafos y ahora vamos a ver la importancia del tema del cual se está hablando. Entonces el pastor Price mencionaba allí un ejemplo también nuevamente muy común y que todos conocemos y es Primera de Corintios 13. Quizás si a primera vista o así nomás en una conversación ligera nos preguntaran de qué se trata Primera de Corintios 13, muchos de nosotros responderíamos que se trata del amor, ¿no? Y que es un versículo o es un capítulo que quizá es muy tomado por jóvenes para que dentro de sus relaciones hablar acerca de lo que es el amor, de que es sufrido, que es benigno y demás, ¿no? Entonces vemos como sí, el capítulo 3 está hablando del amor, pero si nosotros retrocedemos un capítulo, vemos allí como lo que Pablo está hablando es de los dones espirituales. El capítulo 12 y el capítulo 13, el capítulo 12 y el capítulo 14, perdón, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y allí en el medio él hace un alto para hablar acerca del amor. Pero si nosotros leemos por un momento el primer versículo de Primera de Corintios, él dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mentiras, les estoy leyendo lo que no es. Esperen un segundito. Vamos a ver cómo allí en Primera de Corintios él hace una aclaración con respecto a lo que él realmente va a hablar allí en este capítulo. Dice, si yo hablase lenguas humanas, mentira, sí les estaba leyendo, y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Pablo allí lo que está hablando es de la importancia que tiene el amor en la expresión de los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas. Él no solamente está hablando de lo que es el amor en sí o de lo que podría representar el amor en nuestras vidas, pero de la importancia que tiene el amor. Entonces, vemos cómo si leemos en contexto el capítulo anterior y el capítulo siguiente, vamos a entender que el amor es esencial para la expresión de los dones espirituales y que los dones espirituales no solamente fueron dados para llenar quizá el vacío de alguna persona, fueron dados para edificar a la iglesia, para edificar en amor a otros. Entonces, la importancia, vemos allí cómo está la importancia de no tomar a la ligera el tema del que está hablando la palabra, de no solamente creer que Primera de Corintios 13 nos habla del amor, y romantizarlo, pero entender que está hablando allí del amor expresado a través de los dones espirituales. Entonces vemos también nuevamente, la oración se entiende a la luz de un párrafo y el párrafo ahora se va a entender bajo la luz del tema completo del que se está hablando allí. Por ahí terminamos entonces el tercero. Entonces ahora vamos a ver el cuarto, que el cuarto va a ser el libro de lo que nos está hablando, el libro del cual nosotros estamos leyendo. Entonces, el pastor Price ponía aquí como ejemplo los proverbios. Quizá muchos de nosotros no entendemos lo que es un proverbio y él nos hablaba allí. Vamos a tener allí Proverbios capítulo 1, vamos a leer el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4 y vamos a ver cómo allí dentro del mismo libro el autor explica cuál es el objetivo de este libro, ¿no? Entonces él dice, versículo, aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vemos como allí en los primeros versos del capítulo, del libro, está expresado cuál es el objetivo de ese libro, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que existen
otros proverbios que no son los que están en la Biblia, y que un proverbio básicamente es un consejo de sabiduría popular, un consejo que utiliza términos del común, situaciones del común, para traer sabiduría, para aconsejar, para quizá dejar una enseñanza. Entonces, lo importante de que nosotros entendamos el tema del cual está hablando ese libro, para que bajo ese conocimiento podamos nosotros leer allí cada pasaje, leer allí cada historia que está representada, entendiendo qué nos quiere enseñar este libro, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito por el que fue escrito? Otro ejemplo allí que veíamos es el libro del Apocalipsis. Muchos de nosotros pensamos, o en algún momento, quizá cuando llegamos a conocer a Jesús, había temor en nuestro corazón de leer el Apocalipsis porque lo han vendido como el libro de lo que va a pasar en los últimos tiempos, del desastre al final del tiempo, porque ha sido vendido así por películas, por el ser humano ha sido vendido de esta manera. Pero si nosotros vamos allí nuevamente a los primeros versos de este capítulo, vemos cómo allí escribe. Vamos a ir a Apocalipsis, versículo 1, verso 1, y vemos cómo allí dice la revelación de Jesucristo. Es la primera oración que hay allí. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otra versión dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Entonces vemos como el Apocalipsis, si bien habla de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, lo que el tema central de este libro es la revelación de Jesucristo, es la revelación de quién es Jesús. Entonces, como si nosotros tenemos este conocimiento al leer el Apocalipsis, va a cambiar lo que vamos a pensar y lo que nuestro pensamiento va a procesar a medida que leemos el Apocalipsis allí que fue escrito y revelado a Juan. Entonces vamos a ver que ahora no solamente vamos a estar pensando en lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero vamos a verlo como Jesucristo es revelado allí en versículo por versículo, como la belleza de Jesús, la soberanía, la grandeza de Jesucristo es revelada allí a través de este libro. Entonces vamos a leerlo con una confianza diferente, vamos a leerlo con unos ojos diferentes, porque vamos a entender que lo que nos está hablando allí es de Jesucristo revelado a su iglesia. Entonces ahora vamos a ver cómo el tema del cual se está hablando también debe leerse a la luz de lo que el libro en general habla, del objetivo por el cual fue escrito el libro. Entonces veíamos como en Proverbios el objetivo es traer consejo, traer sabiduría, traer juicio, y así vamos a poder interpretar estas palabras que allí fueron escritas, o como en Apocalipsis vamos a poder interpretarlo a la luz de que estamos viendo a Jesucristo allí revelado. Vamos a ir al quinto punto, y el quinto punto nos habla del testamento. Sabemos que la Biblia está dividida en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla pues antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, y también como hay una división allí de pactos, ¿no? El antiguo pacto, cuando antes de que Jesús muriera por nosotros y pagara todas nuestras deudas y nos comprara a precio de sangre, y luego el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto que está establecido bajo lo que ya Jesucristo hizo. Entonces vemos como la importancia de tener presente el testamento del cual estamos leyendo radica en que hay muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que ya no aplican para el Nuevo Testamento. Entonces el pastor Price ahí ponía como el ejemplo más grande, y es los mandamientos dados a Moisés. Entonces vemos como hay algunos allí como los 10 mandamientos, o como algunos otros mandamientos que eran aplicados en leyes ceremoniales, que sabemos que fueron abolidos cuando Cristo murió en la cruz. Entonces él ponía el ejemplo de cómo en Levíticos 20, si lo quieres tomar allí nota, la Biblia nos habla allí de matar a las personas que son adúlteras, ¿no? De apedrear a las personas que son adúlteras. Pero entonces no son cosas que nosotros podemos pensar que vamos a seguir haciendo ahora, porque debemos comprender que esto hace parte del Antiguo Testamento, que hace parte del antiguo pacto que fue abolido por Jesucristo. Entonces ahí la importancia de comprender el testamento
del cual nosotros estamos leyendo. Vamos a ir por un momento a Romanos 8:3 y vamos a ver cómo allí nos habla de esto que fue abolido en el pasado y de que ahora ya no hace parte. Entonces dice, Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, es decir, todo eso que estaba allí en el Antiguo Testamento registrado, dice, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, es decir, todo aquello que nosotros no podíamos cumplir en el Antiguo Testamento, todos aquellos mandamientos que fueron dados a Moisés, pero que en nuestra humanidad no podíamos cumplir, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos cómo allí podemos establecer una diferencia entre las cosas que hay en el Antiguo Testamento y las cosas que hay en el Nuevo Testamento. Vamos también a tener allí Gálatas 5, del versículo 1 al versículo 4. Entonces vamos a ver cómo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Antes estábamos bajo la condenación de la ley, ¿no? Bajo todo lo que la ley nos exigía hacer. Bajo todo lo que la ley nos exigía cumplir. Dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cuando quizá leemos la palabra sin esta revelación de que Cristo ya murió por nosotros, de que ya estamos viviendo bajo un nuevo pacto, bajo un tiempo de gracia, podemos caer en eso que Brian y Aleja nos enseñaban ayer, y es en esa letra muerta, en esa letra que nos lleva a condenación, que nos lleva nuevamente a la esclavitud. Cuando no tenemos esta revelación de Cristo en nuestras vidas, podemos estar pensando que son leyes que tenemos que seguir cumpliendo, que tenemos que hacer que otros cumplan, sino que ahora estamos en una libertad. Y allí en Gálatas vemos cómo Pablo hablaba acerca de la circuncisión, ¿no? Y hacía una referencia a eso. En el versículo 2 dice, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda ley. Aquello que entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Entonces vemos como si nosotros no tenemos entendimiento de esto, de la diferencia que hay entre lo que hay registrado en el Antiguo Testamento y lo que hay registrado en el Nuevo Testamento, podemos no solamente caer en esclavitud, pero tratar de vivir por obras humanas, despreciando el gran sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entonces lo vemos allí como punto importante. Entonces, nuevamente, el libro también, el tema del que trata el libro también debe ser revelado a la luz del testamento en el cual este libro está. ¿Listo? Como sexto punto, vamos a ver allí la importancia ya. Vamos agrandando, ¿no? Entonces, oración, párrafo, tema, libro, ahora testamento, y ahora vamos a ver la Biblia completa. Entonces, la importancia de tener una referencia de toda la Biblia. Entonces, podemos ver que, aunque como lo venía diciendo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay muchas diferencias, podemos ver cómo se complementan porque son una revelación progresiva de la palabra, de la verdad, de Cristo. Vemos cómo están juntos, cómo están entrelazados. Vamos a tener por un momento ahí Efesios capítulo 1 del verso 7 al verso 10 y dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ese misterio de su voluntad era Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento, y vemos ahí como él dice que fue un propósito de antemano establecido en Cristo. Es decir, la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento es algo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo muchas veces en el Nuevo Testamento se habla de que Cristo fue revelado, de que el gran misterio que había antes del propósito que tenía Dios de salvación para nosotros fue revelado en el Nuevo Testamento. Pero también vemos entonces cómo en el Nuevo Testamento
encontramos muchas citas bíblicas que hacen referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar todas las promesas que habían de ser cumplidas en Cristo en el Nuevo Testamento. Si vamos, por ejemplo, a los Evangelios, vamos a ver cómo los primeros versículos, los primeros capítulos que nos hablan de Jesucristo, de su nacimiento, de cómo le fue otorgado su nombre, todos estos versos allí siempre hacen referencia a algo en el Antiguo Testamento, a una promesa que fue dada en el Antiguo Testamento de cuál iba a ser su nombre, de por qué, de dónde iba a nacer, de las cosas que él iba a hacer, de a quienes iba a llegar, de lo que él iba a hacer en la cruz, del propósito que iba a tener su sacrificio en la cruz. Entonces vemos cómo no solamente es importante tener presente que sí, unas cosas fueron en el pasado y otras en el Nuevo Testamento, pero de cómo ambos testamentos se complementan y son una revelación de Jesucristo a nuestras vidas, de lo que Jesucristo iba a hacer, de la obra de amor que el Padre estableció allí desde Génesis, de darnos salvación, de traer redención a nuestras vidas por lo que habíamos hecho. Entonces vemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento también tienen que ser revelados a la luz de toda la escritura de la Biblia entera y de comprender lo que había pasado allí. Entonces nos falta solamente este último consejo. Vamos a hacer un resumen aquí hasta el momento para los que se conectaron cuando ya habíamos hablado. Entonces veíamos algunos consejos para poder leer la Biblia sin ese temor a estarnos equivocando sobre lo que Dios quiere enseñarnos allí, ¿no? Entonces veíamos como primer consejo la importancia de leer oraciones completas en la palabra, de interpretarlas por lo menos a la luz de un párrafo completo para entender qué era lo que se estaba queriendo decir allí. Luego veíamos cómo el párrafo debe estar enmarcado en un tema, cuál es el tema del que se está hablando allí. Y con el tema luego veíamos la importancia del tema general del libro, no solamente del capítulo que estamos leyendo, pero del tema general del libro que está allí, y cómo el libro debe ser interpretado a la luz del testamento en el cual se encuentra, ¿no? En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y finalmente, el último punto, veíamos cómo ambos testamentos están entrelazados entre sí, no pueden separarse, son una verdad que es revelada a nosotros, ¿no? Y la importancia de leer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos o nos enseñaron erróneamente que solo debíamos leer el Nuevo Testamento porque vivimos en el tiempo de la gracia, porque ya Jesucristo murió por nosotros, entonces todo lo que pasó antes no me interesa. Pero si realmente no se trata de saber qué es lo que debemos hacer. Estamos haciendo estudios, estamos teniendo estos tiempos de oración, estamos aprovechando este tiempo que estamos en casa para conocer a Dios. Y conocer a Dios no se trata solamente de saber lo que debemos y lo que no debemos hacer, sino de relacionarnos íntimamente con Él, de conocer sus pensamientos, de conocer qué le agrada, de conocer la forma en la que nos ama, el propósito que nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros, lo que nos ha prometido. No solamente se trata de saber qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces es importante leer el Antiguo Testamento para conocer quién Él es, para conocer ese Dios creador, ese Dios soberano sobre todo, y ese Dios que prometió enviarnos a Jesucristo en amor. Entonces, si alguna vez quizá te habían enseñado, te habían dicho que solamente era importante leer el Nuevo Testamento porque solamente era importante conocer a Jesús, pues hoy estamos aprendiendo que no, que es importante también leer el Antiguo Testamento y ver cómo no solamente conocemos a Dios, pero cómo todas esas promesas ya fueron cumplidas, y eso hace que la Biblia sea veraz, que la Biblia sea confiable, que podamos realmente confiar en que las cosas que quizás están en el Nuevo Testamento y aún no han ocurrido, sabemos y tenemos confianza de que aunque no lo vemos, van a ocurrir. Porque si todo lo que ya estuvo en el Antiguo Testamento ocurrió, lo que está en el Nuevo Testamento también va a ocurrir, y todas esas promesas que hay sobre nuestras vidas van a ocurrir porque son confiables, porque provienen del original de Dios. Vamos a ver el último punto que yo quizás considero que es el más importante, y es Cristo. Cristo presente allí en lo que estamos leyendo.
Vemos como el Nuevo Testamento es la palabra hecha carne, es todo lo que en el Antiguo Testamento se habló y se prometió, hecho vida aquí en medio de nosotros, caminando en medio nuestro, Jesucristo como cumplimiento de la promesa. Entonces, entendíamos que toda la Biblia nos habla de Él y que debemos leer la palabra con esa revelación de que en cada lugar de la Biblia, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, estamos conociendo un aspecto diferente de Jesucristo, estamos conociendo un aspecto diferente del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Vamos a tener allí por un momento 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, y vamos a ver qué dice allí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Vemos como todas las promesas que están allí registradas en la palabra, como cada parte de la Biblia se trata de Cristo y cómo nosotros con confianza podemos responder amén a esta palabra, porque se trata de Jesucristo revelado. Y volvemos por un momento allí a Juan capítulo 5, verso 39, en donde veíamos que Jesucristo reprendía de alguna manera allí a los judíos cuando estaban tratando de mofarse de su conocimiento de la palabra. Si leemos nuevamente el libro, vamos a ver que cuando Jesús les dice, ustedes escudriñan la palabra, Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Porque pues hasta ese momento no existía aún el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo Él les dice, claro, ustedes tienen todo este conocimiento, toda esta palabra en sus vidas, pero solamente a través de mí esa palabra será vida, solamente a través de mí esas promesas son cumplidas, solamente a través de mí ustedes van a poder tener esa vida eterna que se promete allí en el Antiguo Testamento. Entonces vemos como allí es el mismo Jesús diciéndonos que Jesucristo es el centro de la palabra, que de Él es que nosotros podemos tener la confianza de que no nos vamos a desviar de lo que la palabra allí quiere enseñarnos. Y aquí hay otro punto muy importante y es, reconocemos a Cristo allí a lo largo de todas las escrituras, pero también reconocemos nuestra necesidad del Espíritu Santo para poder tener revelación de esa palabra que se nos ha sido enseñada. Lo hemos visto y lo hemos enseñado a lo largo de todos estos días. Vemos como todos al final siempre terminamos afirmando que solamente a través del Espíritu Santo podemos conocer a Dios, que solamente a través del Espíritu Santo podemos experimentar a Dios como Padre, como amigo, como consejero, que solamente a través del Espíritu Santo podemos conocer sus pensamientos y nuevamente se cortó por un momento. Bueno, les decía la importancia de tener la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ir por un momento a 1 Corintios 2, vamos a leer el verso 7 que dice, más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Es una sabiduría que está escondida al razonamiento humano, a lo que el hombre en su intelecto puede comprender. Pero vemos como allí en 1 Corintios 2, versículo 7, vemos que dice que es una sabiduría que fue revelada a nosotros y revelada a través del Espíritu Santo, revelada para que podamos comprender la eternidad, para que podamos vivir desde ya, desde el momento en que aceptamos a Jesús, esa eternidad que nos fue prometida, que no es solamente las casas allá en el cielo, las calles de oro, pero es la vida aquí en la tierra con la certeza de que Cristo mora en nosotros, de que somos morada de su presencia, de que somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, vamos a leer del verso 10 al verso 14 y vamos a ver qué dice. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Como yo les decía al principio, es necesario que nosotros tomemos algo
como las palabras, como la pintura, como la música, lo que sea, para poner eso que está en nuestra mente, ese pensamiento, ponerlo en una forma tangible que otros puedan entender, ¿no? Entonces allí dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Si nosotros no buscamos una manera de materializar nuestros pensamientos, nadie más los va a poder conocer. Y asimismo dice, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es solamente a través del Espíritu que lo que está allí en la mente del Padre podemos llegar a conocerlo nosotros. El verso 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No se trata de buscar entender más este mundo, de buscar entender por qué están pasando estas cosas, de buscar entender por qué la gente o por qué esta generación ahora piensa de esa manera, pero se trata de entender cuál es el propósito de Dios en esas situaciones, de cuál es el corazón del Padre en medio de esas situaciones, para que a través de esa revelación nosotros podamos expresar el amor de Dios, la sabiduría de Dios en medio de esas situaciones que ahora quizá en el mundo suceden y no podemos comprender. El verso 13 dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. En una clase anterior aprendíamos que nosotros no podemos pretender convencer a un ateo con nuestros argumentos. No podemos pretender convencer a una persona que no cree en la existencia de Dios con nuestros argumentos, porque el pensamiento humano no tiene poder, pero es el Espíritu Santo que a través de la palabra que esta persona ha recibido va a poder comprender y va a poder reconocer a Jesucristo y entender la mente y el corazón que Dios tiene para con él. El verso 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo con nosotros revelándonos la mente de Dios, quizá todo lo que leamos en la palabra va a ser locura, quizá van a haber muchas cosas que no vamos a poder entender. Ayer Felipe nos ponía un ejemplo de la manera en la que nosotros le habríamos dicho a alguno de los personajes que está allí en el Antiguo Testamento de cómo prepararse para una batalla, ¿no? Quizá nosotros en nuestra humanidad le habríamos dicho como busca muchos hombres y todas las armas que tengas y demás, porque solamente así le vas a poder ganar la batalla al otro bando que es mucho más grande que ti, de lo que tú eres. Pero vemos que la respuesta de Dios es completamente diferente, ¿no? Y son cosas que nosotros no podemos entender, que si no es a través de la revelación del Espíritu Santo, no va a ser lógica para nosotros, va a ser simplemente locura. Y la parte B dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es solamente a través del Espíritu que nosotros podemos entender la palabra. No necesitamos acercarnos a la palabra pretendiendo, no sé, como si estuviéramos estudiando la biografía de algún personaje famoso en este mundo, no sé, Aristóteles, Platón, pretendiendo entender el contexto en el que creció, el por qué y las cosas que sucedían a su alrededor y por qué pasaban así. No se trata solamente de eso, se trata de volver a lo que aprendíamos ayer con el eje Brian, de tratar de entender su corazón, de entender allí el origen de lo que Él nos quiere enseñar, de por qué nació en su corazón ese pensamiento para con nosotros, de algo que aprendí ayer con Brian y Aleja, y era el tema de por qué Dios sacó a Adán y Eva del paraíso cuando ellos tomaron esa decisión incorrecta, ¿no? Y quizás nuestro pensamiento humano, y si no buscáramos comprender allí el corazón de Dios, pensaríamos como, bueno, los castigó, ¿no? Porque se portaron mal, entonces ahora tienen que sufrir. Pero veíamos como el propósito del Padre allí era que ellos no sufrieran y no vivieran bajo esta condición de pecado eternamente, ¿no? Porque si se hubiesen quedado allí en el paraíso, hubiesen quizá vivido en esa condición de pecado eternamente, pero el corazón del Padre allí al tomar esa decisión fue darles el espacio para ser rescatados por Jesús, para ser traídos a su origen nuevamente, a su naturaleza original a través de Jesucristo. Entonces,
necesitamos reconocer en todo tiempo la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que abra nuestros ojos, para verle allí a través de las Escrituras, pero también para escucharlo con nuestros oídos espirituales allí hablando en nuestro corazón, revelándonos cosas que quizá a otros no han sido reveladas a través de la palabra. Y de aprender de Él solamente viene por el Espíritu Santo. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer, ¿sí? Él es el que pone en nosotros esa necesidad de buscarle, es el que pone en nosotros esa necesidad no solo espiritual, pero también física, de conocerle, de comprenderle, de poder poner, como aprendíamos los primeros días, de poner en práctica esa palabra que hemos recibido, de que ese alimento que hay en nuestras vidas empiece a ser expresado para que otros puedan conocerle, porque una vez le conocemos su grandeza, su bondad, su amor, sentimos que no podemos quedarnos solo nosotros con eso, pero que otros necesitan conocerlo, que otros necesitan llegar al entendimiento de este amor, llegar a sentirse amados, a sentirse rescatados, a sentirse valiosos a través de Jesucristo. Entonces, importante allí como punto final, ver a Cristo a través de todas las Escrituras y entender nuestra necesidad del Espíritu Santo. Al principio, para los que no llegaron al principio, cuando leíamos el Salmo 119, del verso 9 al verso 15, lo leíamos, yo les compartía la versión de Message, que es una versión en inglés, y como hay varios que no estaban cuando lo leímos, lo voy a volver a leer para decirles algo que les voy a decir. Dice allí, del verso 9 al verso 16, dice: ¿cómo puede una persona joven vivir una vida limpia? Al leer cuidadosamente el mapa de su palabra. Estoy decidido a perseguirte. Eso dicen el versículo 9 y 10. Cuando yo leía esa palabra, recordaba por la palabra mapa un libro que estuve leyendo, que es de C.S. Lewis, que para los que han estado a todos los estudios ya saben quién es, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que él fue un hombre ateo y luego conoció a Dios y empezó a escribir otro tipo de libros. Y hay un libro en el que él contaba algo, les voy a leer una frase del libro, dice: creo que cualquier hombre que quiera pensar en Dios querría tener sobre él las ideas más claras posibles. Y entonces él allí empieza a explicar cómo un hombre rechaza la teología, que viene siendo como la ciencia del conocimiento de Dios, que ya experimentaba a Dios en el desierto y que no necesita nada más, que él experimentó a Dios de manera viva en el desierto, en una época de soledad, en una época de dificultades. Pero entonces C.S. Lewis dice allí como, bueno, sí, es cierto, es probable que tú hayas tenido una experiencia auténtica con Dios, que es algo que quizá nos ha pasado a todos, que cuando recién conocemos a Jesucristo, lo experimentamos en nuestra vida, experimentamos quizá la sanidad en un área de nuestra vida, experimentamos cómo transforma alguna situación negativa que había en nuestras vidas y podemos decir, sí, yo conocí a Dios y le experimenté de manera viva en mí. Entonces él dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando, quizá comparándolo, cuando un hombre va al mar, viaja al mar y entonces está allí en el mar y disfruta en la playa, en el mar, y luego regresa a su casa y lo único que tiene para volver a ver es el mar, es un mapa, o en nuestros días vendría siendo una fotografía? Entonces quizás sí pasa de una experiencia viva en la que experimentó allí él el mar a una experiencia que quizá no es tan real, ¿no? Porque está allí en un mapa, en una fotografía, es algo que no puede experimentar. Pero entonces allí él dice como hay dos argumentos para entender por qué es tan importante este mapa que tú ahora ves. Entonces el primer argumento que él dice es que para que este mapa fuera construido, tuvo que contener allí la experiencia de cientos de personas que estuvieron allí en el mar. Y vemos cómo es lo que pasa con la Biblia, ¿no? Vemos cómo los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios, es decir, tuvieron una experiencia personal con Dios para escribir la Biblia. Vemos cómo los autores de la Biblia fueron personajes que recibieron revelación de Dios a través de visiones, a través de sueños,
que quizá en el caso de los discípulos caminaron con Jesús, vivieron con Él, aprendieron de Él durante algunos años. Entonces vemos como la riqueza de entendiendo la Biblia como este mapa para conocer a Dios está en que aquellos que la escribieron también vivieron esa experiencia que quizá tú y yo vivimos cuando recién conocimos a Dios. Entonces podemos allí aprender de Jesús, podemos allí aprender de Dios, de lo que Él es, de lo que Él nos enseña. Y vemos cómo Él pone otro segundo argumento allí, y es que el mapa es absolutamente necesario para ir a cualquier lugar, ¿no? Entonces Él decía como, bueno, este hombre que experimentó allí a Dios en el desierto, que quizá estuvo allí en la playa, quizá le pudo dar un vistazo al mar desde la playa, ¿no? Pero si este hombre tiene un mapa, tiene esta herramienta que le va a permitir navegar en ese mar, ir más allá, ir a lo profundo y quizá llegar a conocer qué hay al otro lado del mar. Y así mismo pasa con la palabra, ¿no? Cuando nosotros quizá experimentamos a Dios que nos sanó en una cierta situación en nuestra vida, y ya nos quedamos ahí. Entonces conocimos a Dios como el consejero o el consolador, porque en un momento triste dio consuelo a nuestras vidas y nos dio un consejo sabio. Pero nos quedamos sin conocer que la palabra dice que Él también puede ser nuestro sanador, que Él también puede ser nuestro proveedor, que Él también puede ser nuestro amigo, nuestro padre. Entonces, ese mapa que es allí la palabra nos va a permitir conocer más aspectos en las profundidades de su amor y de lo que Él tiene para darnos. Entonces me gustaba este ejemplo y me gustó también la manera en la que esta versión era traducida, porque hablaba de la Biblia como un mapa, ¿no? Un mapa que nos permite conocer a Dios. Perdón, ya me pasé un minutico, pero ya voy a acabar. Entendía yo que es necesario que en este tiempo nosotros nos dediquemos a leer la palabra para que no seamos engañados, porque muchos se levantarán como profetas a decir que hablan en nombre de Dios, porque muchos en estos tiempos de incertidumbre se levantarán a decir que hablan de parte de Dios, pero si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia, vamos a correr el riesgo de ser engañados. De ser engañados por quizá muchos pastores o líderes que quieren solamente dar enseñanzas que apelan a lo emocional, que apelan a lo que te hace sentirte triste o te hace sentirte alegre, pero que no apelan a que tú conozcas a Dios, a que tú crezcas en el conocimiento, en intimidad con Dios, sino que siempre buscan que tú dependas de ese líder o de ese pastor que te enseña. Entonces, de verdad, yo quiero animarles a que en este tiempo no solamente nos quedemos con lo que aprendemos a través de otros, que es muy valioso, que como veíamos es la revelación de que Dios trajo a la vida de estos autores que escribieron la Biblia, o la revelación que el Padre trae al corazón de muchos que enseñan la palabra en los devocionales que estamos viendo en las mañanas, en las noches, bueno, en todo tiempo, pero que no solamente nos quedemos con eso, que podemos descubrir de Dios a través de otros, pero que vayamos a la fuente, al original, allí, al autor, y que podamos conocer la palabra de manera personal y contrastar lo que otros nos están enseñando, ver si es real lo que nos están enseñando, que no contradiga la palabra de Dios, pero también ver qué otras cosas nuevas podemos descubrir y pueden ser reveladas a nosotros. Jeremías 3:33 dice: clama a mí, yo y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces seguramente hay algo allí que quiere revelar a tu corazón, que ha estado oculto para otros, pero que para ti va a ser revelado a través de su espíritu, va a ser vida, va a ser de edificación para ti y para otros a los que tú puedas enseñarles. Entonces les animo a que en este tiempo podamos descubrir la palabra por nosotros mismos, no solamente a través de lo que otros nos dicen. Ya me pasé, muchas gracias a todos los que se... Oración breve. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú revelas, Señor, a nuestros corazones. Gracias por esa palabra escrita, Señor, que es una revelación especial que tú dejaste para nosotros, Señor, porque a través de ella podemos conocerte a ti, podemos conocer cuál es tu propósito, cuál es tu corazón, podemos conocer la identidad que tú nos has dado, Señor, podemos conocer tus promesas, Señor, podemos conocer tu amor a través de la Biblia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en todo tiempo, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo mayor revelación, mayor entendimiento
cumplimiento de lo que allí está escrito, Señor, para que esta palabra, Señor, no quede como letra muerta en nuestros corazones, Señor, sino que sea palabra viva, Señor, que sea palabra que nutre nuestro espíritu, Señor, que sea palabra que nos alimenta, que sea palabra que no solo atesoramos allí en el corazón, Señor, sino que entendiéndola podemos ponerla por obra, que entendiéndola podemos enseñarla a otros, Señor, que tu Espíritu Santo sea allí de manera constante trayendo revelación a nuestra vida de tu palabra, Señor, en sueños, en visiones, Señor, que tu Espíritu Santo esté allí hablándonos en todo tiempo de lo que tú quieres para este tiempo, pero de lo que tú ya preparaste de antemano para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que vamos a seguir con las enseñanzas todos los días a las 7:30 de la noche. Entonces te animo a que sigas apartando este tiempo de tu día para conocer un poquito más de Dios, un poquito más de lo que el Padre quiere enseñarnos a través de las Escrituras, de su propósito. Si te perdiste algo de las enseñanzas anteriores, allí van a estar guardadas para que cuando tengas un tiempo libre puedas ir allí y comprender quizá muchas cosas de las que decimos que han sido enseñadas antes. En las mañanas estamos acompañando en tiempo de oración y devocional a la congregación Jerusalén Herencia Eterna a las 7 de la mañana de lunes a viernes. Les bendecimos. Un abrazo para todos.